Bueno, el problema dice, se mueve un cuerpo de masa m igual a 4 kilogramos en un plano horizontal, con una fuerza F igual a 20 newton que forma un ángulo θ de 30 grados. La gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Calcular la aceleración del cuerpo. Bueno, entonces ya tengo aquí el dibujo, ¿cierto? Bueno, entonces tengo un cuerpo y tengo la superficie. Esta superficie es lisa porque estamos viendo problemas que no tiene que intervenir la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces vamos a descomponer esta fuerza, ¿cierto? Entonces hacemos esto. Vamos a descomponerla de la siguiente forma. Entonces, al descomponer ese peso, esta fuerza, nos va a quedar así. Y ustedes lo pueden apreciar aquí en el video. Bueno, entonces, aquí formando un pequeño rectángulo, observamos que hay una fuerza. Esta fuerza se descompone en dos, en F de X y en F de Y, ¿sí? Y ahora tenemos un peso. Este peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, entonces acá lo estamos dibujando. Este peso P es igual a masa por gravedad. Y recuerde que hay una fuerza opuesta a este peso, y esa es la normal. Entonces de una vez vamos a dibujar aquí la normal. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, acá hay un ángulo, y ese ángulo es θ. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar acá también, vamos a dibujar, o vamos a, mejor dicho, a colorear esta partecita de este triángulo. Vamos a colorearlo. Este triangulito es el que vamos a mirar, ¿cierto? Para encontrar la componente de esta fuerza en el eje X y también para el eje Y. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a empezar. Primero vamos a colocar aquí los datos. ¿Qué datos nos dan? Se mueve un cuerpo de masa m igual a 4 kilogramos. Entonces la masa es de 4 kilogramos. La fuerza F es de 20 newton. Esta fuerza. La fuerza F es de 20 newton. El ángulo θ es de 30 grados. La gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden hallar la aceleración. Bueno, entonces ya tengo aquí los datos copiados. Y vamos a hacer esto. Seno de θ a que es igual, ¿sí? Lo mismo con coseno. Coseno de θ a que es igual. Entonces presten atención. Seno, el seno de este ángulo sería cateto opuesto, que sería esta, ¿cierto? Y este vector es f de y. Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es este vector que ustedes miran acá, y es f. Aquí vamos a despejar la componente en el eje y. Entonces de una vez ustedes ya saben que esta f multiplica a seno de θ. Entonces nos queda f por seno de θ. Bueno, entonces ya encontramos aquí la componente de la fuerza en el eje y. Ahora vamos a hacer lo mismo con coseno. Coseno de θ sería cateto adyacente, que sería este vector que es f de x, sobre la hipotenusa, que va a ser este vector que ustedes miran acá, que es f,
Y hacemos lo mismo. Despejamos f de x. Y f de x es igual a esta fuerza F multiplicado por coseno de teta. F por coseno de teta. Y ya tengo aquí la otra componente de esta fuerza, ¿cierto? Que está haciendo que este objeto se mueva. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa acá. Ya tengo descompuesto la fuerza F en f de x y en f de y. Y ya tengo aquí los resultados, ¿cierto? Ahora vamos a deducir las fórmulas. Bueno, entonces sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué es igual? Como se está moviendo en el eje X, ¿cierto? Entonces, por la segunda ley de Isaac Newton, ¿cierto? Entonces, esta sumatoria es igual a masa por aceleración. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y no se mueve, entonces sería 0. Porque aquí está guardando una de las condiciones de equilibrio, ¿cierto? No se está moviendo en el eje Y, entonces es una condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerza en el eje Y sea igual a 0. Bueno, entonces vamos a empezar con esta que está aquí. Vamos a encontrar la ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Solamente en el eje X aparece una fuerza. Y esa fuerza es f de x. La componente de la fuerza, ¿cierto? Que está siendo aplicada a este cuerpo. Y es f de x. Ya no hay más, ¿cierto? Aquí recuerde que aquí estamos trabajando sin la fuerza de rozamiento. Estamos haciendo de cuenta que esta superficie es lisa. Entonces, f de x, ¿cierto? Es igual a masa por aceleración. F sub x es igual a esto, a f por coseno de teta. Entonces lo reemplazamos. F por coseno de teta es igual a masa por aceleración. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, esta sería la ecuación, ¿cierto? Entonces ya teniendo esta ecuación, vamos a reemplazar los valores que nos dieron. Entonces observamos que esta F va a ser 20 newton. Coseno de teta, y teta es 30. Entonces por coseno de 30. La masa es 4 kilogramos. La aceleración no la sabemos. Entonces ya sabemos que coseno de 30 es igual a 0,866. Entonces acá nos quedaría así. 20 newton multiplicado por coseno de 30 es 0,866. Y esto es igual a 4 kilogramos por aceleración. 20 multiplicado por 0,866, eso nos da 17,32 utilizando la calculadora. Entonces acá nos queda 17,32 newton. Y este 4 kilogramos de una vez lo vamos a pasar aquí a dividir. Y esto es igual a la aceleración. Al hacer la división, eso nos da 4,33 newton sobre kilogramos. Entonces newton sobre kilogramos ya vimos en el anterior problema que eso nos da metros por segundo al cuadrado. Por tanto, la aceleración es igual a 4,33 metros por segundo al cuadrado. Bueno, dése cuenta cómo nos dio aquí la aceleración. Ahora vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dese cuenta que aquí hacia abajo, ¿cierto?, está el peso. Y hacia arriba está la normal y está una componente de la fuerza, que sería F sub Y.
Entonces, como ustedes ya saben, la normal más F sub y menos el peso, esto es igual a 0. Bueno, algunos dirán, bueno, al despejar aquí la normal, vamos a encontrar lo siguiente. Este peso va a quedar positivo y este F sub y va a quedar negativo. Y entonces nos va a quedar así. El peso menos la componente, ¿cierto?, de la fuerza en el eje Y, y ya sabemos que es F por seno de teta. F por seno de teta. Vamos a hallar la fuerza de la normal. Entonces pongan cuidado cómo se hace. El peso es masa por gravedad menos fuerza por seno de teta. Y esta sería la ecuación, ¿cierto? Esta sería nuestra ecuación para encontrar esa fuerza de la normal. Y ya sabemos que la masa es 4 kilogramos, la gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado, menos la fuerza son 20 newton por seno de 30 grados. Bueno, ya sabemos que seno de 30 grados es 0,5, quiere decir un medio. Entonces la mitad de 20 serían 10. Entonces acá sería así. 4 por 10, acá nos daría 40 newton. Menos 20 multiplicado por un medio. Entonces 20 dividido entre 2 daría 10. Sería 10 newton. Y 40 menos 10, ahí nos daría 30. 30 newton. Entonces la fuerza normal es de 30 newton. Recuerden que acá solamente me están pidiendo la aceleración, ¿cierto? Pero entonces yo quise mostrarle un poquito más para que ustedes aprendan más matemáticas. Bueno, recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Espero que se suscriban a este canal y no se olviden que seno de 30, acá lo vamos a colocar con rojito, seno de 30 es 0,5 y 20 por 0,5 me dio 10. Entonces por eso 40 menos 10 nos dio 30 newton. Bueno, hasta acá dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. A mí me gusta español, social, estética, religión, pero